Buenas noches, mi amada iglesia. Queríamos bendecirlos y queríamos deleitarnos con un día más de gozo en la presencia del Señor. Vamos a levantar un cántico delante de Dios y vamos a entregar este tiempo al Señor para que Él sea glorificado, honrado y exaltado. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios. Gracias porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Queremos, Señor, anhelarte como nunca y declarar que tu presencia es lo mejor que podemos tener. En esta noche solo podemos decir que tenemos hambre de ti, necesidad de ti, anhelo de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Destello de tu gloria.
Qué bendición verlos nuevamente o que me vean nuevamente ustedes. Y pues aquí en la cuarentena sobreponiéndonos, sobrepasando y dándole gracias al Señor por estos tiempos, porque los tiempos del Señor siempre serán buenos tiempos. En la dificultad, en la angustia, en la preocupación, en la alegría, en el gozo, en la bendición, siempre estamos bajo la poderosa mano del Señor y la bendición del Dios Altísimo, de modo que no temeremos mal alguno que nos pueda hacer el hombre, porque el Señor es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro soberano sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Quiero compartirles en este momento, quiero hablar de dos viudas.
Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, por aquellos que nos han bendecido con sus diezmos en este tiempo y los que vienen en esta semana, y aún los que tienen su ofrenda también y han dado ofrendas en mercados, y toda esta situación ha sido una bendición para muchos. Y quiero hablarle de dos viudas en tiempos de dificultad, de crisis económica, de situaciones difíciles. Cómo Dios se glorifica en los momentos más adversos de nuestra vida. Y estos tiempos no son diferentes, son tiempos donde aquel que no tiene trabajo, aquel que la economía está muy mala, aquel que está pasando una situación difícil, económica, en la alimentación, en el mercado, no te aflijas. El Dios que tenemos es un Dios todopoderoso que abre las aguas del mar, que hace llover el maná, que hace brotar agua de la roca y nos dará la provisión y nos sustentará, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y Él es nuestro Todopoderoso. La primera viuda que quiero hablar, y hemos hablado mucho de ella, es acerca de la viuda de Sarepta. Y quiero leer este pasaje en 1 Reyes 17, el versículo 8. Dice: vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y hoy yo te digo, como su pastor, como el hombre de Dios, que la provisión siempre estará en tu alacena, que tu economía siempre tendrá la provisión. Y no solamente esta vida, nosotros personalmente hemos vivido tiempos de dificultad, tiempos económicos difíciles, pero siempre Dios nos dio el sustento, siempre Dios nos dio la provisión, siempre Dios multiplicó. Nosotros vimos milagros de multiplicación de alimentos. Debemos saber que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Y en estos tiempos es que tenemos que aprender a conocer el Dios que tenemos. Y es una bendición los tiempos difíciles, porque ahí es donde conocemos verdaderamente el Dios todopoderoso, el cual tenemos por Padre. Y quiero hablar de la otra viuda. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y Eliseo dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cosas sobrenaturales son las que tenemos para este tiempo. Apercíbase, prepárese para ver las cosas sobrenaturales de Dios. Pero la palabra clave: no tengas temor. No tengas temor. En los tiempos de escasez, en los tiempos difíciles, es donde más debemos sembrar. Es donde más debemos ser fieles con las cosas de Dios. Ahí está nuestro corazón. No tengas temor. El temor nos impide la bendición. ¿Qué hubiera pasado si la viuda hubiera tenido el temor y dicho: no,
no te voy a dar pan, solamente voy a comer con mi hijo, ¿sabe qué hubiera pasado con la vida? Se hubiera muerto de hambre. ¿Qué hubiera pasado con esta viuda también? Que no hubiera sido obediente a ir a conseguir las vasijas, de acuerdo a la palabra del profeta. No hubiera visto la bendición y sus hijos hubieran ido como siervos esclavos. Este es el tiempo de tu bendición. Es el tiempo de que tú confíes, de que tú declares sobre tu vida, de que seas obediente en el nombre de Jesús. Vamos a orar entonces por la provisión y lo vamos a hacer simbólicamente desde tu casa. Si tú tienes tu diezmo, lo vas a sacar, porque yo creo en cosas sobrenaturales. El Dios que yo conozco es un Dios sobrenatural. Y yo creo que si tú no tienes trabajo en este tiempo, Dios dará la provisión sobrenatural. Vendrán a golpear, como muchas veces golpear en nuestra casa, a traer la provisión. Alguien vendrá, llamará, alguien traerá la provisión económica, alguien hará cosas sobrenaturales mandado por Dios. Serán los cuervos y será el aceite sobrenatural siendo derramado sobre tu vida. Es tiempo de confiar. Padre, te damos gracias y te bendecimos por estos diezmos, Señor, de nuestros hermanos, por la provisión económica sobre sus vidas, por la obra tuya sobre ellos, donde se abrirán puertas sobrenaturales de trabajo, Señor, y puertas de bendición económicas de donde no esperan, Señor. Aún las deudas serán rebajadas, aún deudas serán perdonadas, Señor. Te damos gracias por lo sobrenatural que viene, Señor, sobre nuestras vidas, sobre la congregación y sobre cada familia en particular, Señor. Bendecimos la fe de aquellos que creen, aquellos que son obedientes, Señor, que van a ver esto sobrenatural sobre sus vidas. Y te damos gracias, Señor, por tu provisión, y gracias porque tú vas a abrir la peña para que brote el agua, Señor. Vas a multiplicar el aceite, vas a multiplicar la provisión. Inclusive, Señor, no nos vamos a enfermar, Señor, y no tendremos que gastar en medicina, Señor. Gracias por tu restauración, por tu sanidad, por tu provisión y por eso sobrenatural que tú estás derramando sobre cada vida y sobre cada familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, perdón. Para mí es un placer traer la palabra el día de hoy. He estado meditando toda esta semana de el Señor que quiere hablarle a la iglesia en estos tiempos. He estado atravesando una situación con mi familia en donde hemos visto la provisión sobrenatural de Dios con nuestra empresa, con ofrendas que nos han llegado de otros lugares, y he podido observar cómo Dios ha tenido el control en medio de la situación difícil que está atravesando nuestro país y el mundo entero. Realmente, cuando le decía al Señor, ¿qué quieres hablarle, Espíritu Santo, a tu congregación? ¿Qué quieres hablarle a los hermanos en Cristo que nos pueden estar oyendo? Sentí muy fuerte de parte de Dios hablar sobre la fe. Y la prédica se titula Se trata de fe. Muchas veces hemos hablado de fe aquí en la congregación. Hemos hablado sobre cómo podemos atravesar situaciones difíciles, cómo podemos afrontar una situación u otra. Pero nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo hoy en día. Me confrontaba el hecho de pensar, yo decía, Señor, yo he hablado de cuando no nos podamos congregar, cuando no nos podamos reunir en una iglesia. Y la verdad les confieso, yo lo veía lejos. Yo decía, esto no puede que no nos pase, pero hay que hablarlo, porque su palabra lo dice. Y cuando estaba en medio de esta meditación, yo decía, Dios mío, llegó en mi generación, llegó tiempo después de que yo lo predicara, y fue como confrontante el hecho de decir, yo lo prediqué, pero no lo creí. No pensé que fuera a llegar para este tiempo. Y la verdad es que Dios ha estado moviéndonos a entender los tiempos de fe que estamos atravesando. Es un tiempo, amados, en donde tenemos que entender que Dios tiene el control. Tenemos que entender que Dios tiene todo esto bajo su poderío. Y antes de empezar el mensaje del día de hoy, quiero que nos vayamos a Job, capítulo 38, versículo 4.
meditando en toda esta situación de si Dios tiene el control o no, me llegó este pasaje. Entonces vamos a leerlo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿O te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y en turrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando estén echados en las cuevas o se estén en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará el cuervo su alimento cuando los polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Y así podríamos continuar todo el capítulo 39, pero dejémoslo hasta allí. Esto es un confrontamiento que Dios le hace a Job, aquel hombre justo que leemos en la palabra que perdió todo. Y realmente el Señor viene a confrontarnos en este día, a decirnos todas estas cosas, para hacernos entrar en razón y entender que Él tiene el control de todo. Al Señor no se le escapa nada. El Señor está en medio de tu situación de angustia. El Señor está en medio de tu necesidad. El Señor está en medio de tu aflicción. Porque nada se escapa de su control. Y se trata de fe porque realmente ¿en qué Dios estamos creyendo?
¿Cuál es tu verdadera fe en Dios? La verdad es que la prueba es la que viene de parte, o bueno, es permitida por el Señor para que seamos probados. Y es allí donde podemos identificar si somos paja o si somos oro. Y que este sea un tiempo, amados, en que la prueba demuestre el oro que hay en ti. Muchas veces nos hemos preguntado por qué Dios permite estas situaciones. ¿Por qué Dios permite que me humillen? ¿Por qué Dios permite que tenga que vivir arrimado a alguien para poder tener un provecho? Tener algo donde amparar mi casa, a mi esposa, tener que vivir en un techo compartido. Porque el Señor permite que tengan que darme el mercado porque no hay. O porque el Señor permite que la iglesia me dé la canasta del amor. ¿Y saben algo, hermanos? Yo les hago esa misma pregunta, pero no por qué, sino para qué. Porque yo recuerdo un tiempo donde a mí me tocó también vivir necesidad. Y me pude preguntar, ¿para qué permites esto, Señor? Y descubrí que el Señor estaba tratando mi orgullo, estaba tratando mi altivez. Muchas veces yo recibí la canasta del amor, que los hermanos traían con amor y daban una libra de arroz, de frijol, y yo tuve que recibirlo también. Y eso no me hace una persona deplorable o eso no me humilla, porque fue una bendición para mi vida. Dios en su infinito amor permitió que la iglesia me pudiera bendecir. Entonces, amados, ¿para qué Dios está permitiendo situaciones en tu vida? Tal vez también lo está permitiendo para que tú puedas posicionarlo como primero en tu vida, para que Él pueda ser el centro de atención en tu casa. También tuve el tiempo en donde Dios no era lo primero en mi casa y tuve que aprender a depender de Dios, porque en la dependencia es donde logramos entender cómo debe ser el orden en nuestra casa. Y primero es Dios, segundo mi familia. Entonces Dios nos está llevando un tiempo, amados, en donde Él quiere ser el centro del hogar. Él quiere ser el centro de nuestra atención, de nuestras circunstancias. Porque muchas veces procuramos ir primero a lo que nosotros podemos hacer. Y cuando se sale de nuestro control, ay sí, Señor, me quedas tú. Y ese no es el orden. Amados, este es un tiempo donde Dios nos está llamando a traer orden a nuestra casa. Y el orden comienza por nuestras prioridades. Por saber quién es primero en mi corazón. Y así como lo recibo yo, se lo enseño a mi familia. Para que mi esposa entienda que primero es Dios. Para que mis hijos entiendan que primero es Dios. Y cuando mi casa está en orden, paso la prueba. Y la paso con fe y gozoso. Porque entiendo que viene de parte de Dios. Miren, me impresiona, trayendo un poco el tema de la tribulación, porque los discípulos cuando empezaron a ser perseguidos, si leen el libro de Hechos, se darán cuenta que dicen que los sacerdotes cogieron a Pedro y a Juan y los azotaron. Y dice que cuando ellos volvieron a la casa, volvieron gozosos de haber padecido por Cristo. ¿A quién se le mete en la cabeza eso? Que lo castigan, lo golpean y llega gozoso porque, sufrí por causa de Cristo. Miren, esto que estamos viviendo no es nada. Pero llegarán días, como dice la palabra. Si se lee en Mateo capítulo 24, entenderán. Llegarán días donde el Padre entregará al Hijo. Se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Entonces, amados, Dios nos está preparando. Y si reniegas de la fe en algo tan mínimo,
¿Cómo va a ser cuando el agua se caliente? Dios nos está preparando, amados, para los tiempos postreros, para ser una iglesia firme, una iglesia centrada en Dios, una iglesia con poder en el Espíritu Santo. Y este es un tiempo, amados, en donde el Espíritu Santo tiene que ser el centro de nuestra casa. Toda decisión que tomemos debe ser encaminada a Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Debo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Miren, hay muchos hermanos en la iglesia que pueden estar pasando necesidad. Y hay plataformas ahora, la mensajería, como todos saben, ha estado cogiendo mucha fuerza porque los restaurantes no están vendiendo personalizado o bueno, en sitio, sino que todo lo están distribuyendo con mensajería. Y muchos podrían decir, ay, pues me puedo meter en una de estas plataformas y empezar a mensajerear. Amados, realmente es lo que el Espíritu le mandó a hacer. Es un tiempo, amados, en donde no podemos dar pasos sin preguntarle al Espíritu Santo. Es un tiempo en donde necesitamos aumentar nuestra relación con Dios. Necesitamos tiempos de ayuno, tiempo de oración, tiempos de leer la palabra, tiempos de escuchar al Señor. Hoy más que nunca necesitamos decirle, Espíritu Santo, ¿para dónde voy? ¿Qué paso debo seguir ahora? ¿Espero en ti? ¿No hago nada? A pesar de que mi familia esté pasando hambre o bueno, el mercado esté escaseando, no tenga cómo pagar arriendo, ¿qué hago? ¿Espero? ¿O me meto a mensajerear? ¿O vendo una cosa o vendo la otra? ¿Qué hago? Miren, algo que yo he entendido este tiempo, hablábamos con mi esposa el día de hoy, y era que debemos preguntarle al Espíritu si está bien salir o no. O sea, en el sentido de todo, estrictamente con lo reglamentado por el gobierno, claro está. Entonces, si voy a ser de mensajero, debo estar en orden con lo de mensajero, ¿sí? Para poder salir, para no transgredir la ley. Entonces, amados, este es un tiempo que lo hablaba con mi esposa y decíamos, hay que trabajar porque no nos podemos quedar quietos, pero si Dios me dice que me quede quieto, lo hago. Y este es un tiempo, amados, en donde tenemos que dar un paso a la vez, pero cogido de la mano del Espíritu Santo, escuchándole, prestándole atención a los detalles. Listo, voy a mensajerear, ya lo decidí, lo hablé con mi esposa, estuvo de acuerdo, pero Espíritu Santo, si esto no es tuyo, que no me acepten los papeles, que esto no se dé, que se me dañe la moto, cualquier cosa, pero que usted pueda sujetar sus decisiones al Señor. Continuamos. Entonces, es un tiempo de recordar cuál es la posición que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora, a mí me impacta porque cuando Jesús vino a la tierra, pues Él estuvo con sus discípulos, ¿sí? Y vamos a leer varios pasajes en donde el Señor los confronta y les dice, hombres de poca fe. ¿Saben qué es lo que me impacta? Que mientras buscaba las referencias, no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres. Fueron muchas las veces en las que el Señor reprendió a sus discípulos por ser hombres de poca fe. Y amada iglesia, este es un tiempo en donde el enemigo va a venir a herir tu fe, a minarla, a destruirla. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el objetivo número uno en este tiempo, tu fe. Vamos a Mateo capítulo 6. Esta es versión Reina Valera, la que siempre me gusta leer. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, o si pagaremos el arriendo, o si pagaremos los servicios? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque muchos decimos, ya pagué abril, no, pero viene mayo y ya no tengo plata para mayo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Y estas palabras nos las decía el Señor Jesucristo. ¿Por qué somos de poca fe? ¿Acaso no tenemos un Dios en los cielos que puede darnos el alimento, que puede pagar nuestras deudas, nuestras obligaciones financieras, arriendo, servicios? Miren, si algo les puedo decir con certeza es que Dios es fiel. Y Dios es un Dios que no desampara al justo, ni su descendencia mendiga el pan. Vamos a Mateo capítulo 8. Miren, ahí seguidito, imagínense. Un capitulito después, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los cielos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y la palabra ¿qué hombre? ¿No les parece que es un tantico despectiva en cuanto a la imagen y semejanza de lo que era Jesucristo? Porque era Dios encarnado y ellos lo comparan con un hombre. No tenían ni idea de con quién estaban en esa barca. Primero le dicen, Maestro, Señor, sálvanos que perecemos. Y después dicen, ¿qué hombre es este? Y eso tiene que ver con nuestra identidad. ¿Qué identidad tiene usted? ¿Es usted un hijo? ¿O es usted un siervo, como lo hablamos hace un tiempito en el discipulado? Porque de acuerdo a cómo nosotros tengamos nuestra relación con Dios, así va a ser la imagen que tenemos de Él. Como un Dios todopoderoso que provee, o como un Dios escaso que no se acuerda que nosotros tenemos necesidad. Continuamos con nuestros amados discípulos apóstoles. Mateo 14, 23. Capítulo 14, verso 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y miren, el miedo es contagioso. Es una enfermedad que te contagia, más que el coronavirus. Y el miedo no te permite entender quién es Dios en tu vida. Porque no solamente le dijo: ¿por qué dudaste? Primero le dijo: hombre de poca fe, y después: ¿por qué dudaste? Y este es un tiempo, amados, en que no podemos dudar. Dios es Dios. Y como te proveyó ayer, te proveerá hoy y te proveerá mañana. Porque nada se sale de su control. Vamos ahora un capítulo después. 16. Capítulo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, pensando dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Miren, habían visto 2 milagros impresionantes de multiplicación. Y aún así Dios vuelve y les dice: hombres de poca fe, recuerden. Y otra característica que viene aquí es que usted no se acuerda de lo que Dios ha hecho por usted. ¿Sabe algo? Cuando el enemigo quiere introducir temor y miedo en su corazón, recuerde: ¿qué hizo Dios por usted? ¿De dónde lo sacó? Yo recuerdo cuando mi salario alcanzaba para arriendo y servicios y no había comida. Y Dios siempre me proveyó. Nunca me he acostado sin haber comido algo. Y le doy gloria a Dios, porque así fuese arroz con huevo, Él siempre proveyó. Entonces, amados, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo? No dejen que el miedo venga a invadir sus casas, porque se vuelve como una enfermedad y van a vivir cautivos del temor. Recuerden, Jesús les dijo: yo he vencido al mundo. Y recuerden cuando el Señor debatía con Job en el capítulo 38 que les leí al principio. Él es soberano, amados. Continuemos. Capítulo 17, un capítulo después. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí, de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Miren, amados, ustedes no entienden el valor de la fe. Iglesia, no hemos entendido el valor de la fe. Y el Señor la compara con un grano, con la semilla más pequeña. O sea, si tuvieran ese poquitico, todo lo que haríamos. Y este es un tiempo, iglesia, en donde debemos pedirle al Espíritu este fruto, el fruto de la fe. Porque los tiempos son malos. Y porque es un tiempo en donde la iglesia se levantará con poder, manifestando a los hijos de Dios, con los dones. Porque viene un gran avivamiento para esta guerra, para esta nación, y un gran avivamiento a nivel mundial. Pero la iglesia tiene que estar preparada. Y con la fe actual que tenemos, no podemos. Tenemos que entrar en tiempos de profundidad con el Señor. Tenemos que entrar en las Escrituras, a leer, a escudriñar. No es un tiempo para quedarnos en casa viendo Netflix, amados. No es un tiempo para quedarnos horas viendo Instagram. Es un tiempo para percibirnos como iglesia. Es un tiempo para prepararnos para lo que viene. Ahora, no discuto que lo hagan. Pueden hacerlo. Pero que este no se robe todo tu tiempo y el tiempo que podrías tener para Dios. ¿Dónde está Dios en tu vida en este tiempo, amado y amada? Vamos a Lucas capítulo 18. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Y si el Señor se hace esta pregunta, es porque la fe va a ser probada. Aún a los escogidos intentará engañar Satanás, pero hallaré fe en la tierra. Amados, no permitan que esta situación mine su fe. Dios tiene el control. Dios es soberano. Vayan a la fuente, búsquenlo y lo hallarán. Y para terminar quiero que vayamos a Habacuc capítulo 3. Y vamos a leerlo completo, es un capítulo corto. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano.
y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste a tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Amados, ¿y si esta es la copa que Dios te dio a beber? ¿La has de rechazar? ¿O te alegrarás en medio de tu aflicción? Dios tiene el control. Que tu fe no te falte, amado y amada. Los amo con el amor del Señor. Amado Padre Celestial, te entregamos, Señor, esta palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, llevándote todo espíritu de temor, de miedo, de incertidumbre, Señor, que ha venido sobre la tierra, Padre Santo. Pero tus escogidos, Señor, aquellos a quienes tú llamas como hijos, se ha quitado este temor en el nombre de Jesús. Y te entregamos estos tiempos, Señor, tiempos difíciles, tiempos de dolor, de pérdida, tiempos de falta de alimento y de escasez. Tú tienes el control, Señor. Que nuestra fe no nos falte, amado Rey. Declaramos en el nombre de Jesús llenura de tu espíritu en este tiempo, porque tú nos diste espíritu de valentía y no de cobardía, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas, Padre Santo. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra